Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y nuevamente estamos ya terminando una semana más y dentro de pocos días estaremos terminando el tercer mes de este año. Pero hoy vamos a meditar en una porción para mí hermosa de esperanza, porque el mismo apóstol escribe y dice: no quiero que seáis como aquellos que no tienen esperanza. La reacción del creyente ante la venida del Señor tiene que ser muy diferente a la reacción del mundo que no le ha aceptado ni querido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, encontramos la porción que nos habla no de un rapto. Muchos usan la palabra rapto. A mí me gusta más la palabra arrebatamiento, porque no está robando el Señor a la iglesia, la está arrebatando, la está llamando a su presencia. Hay dos palabras claves que tienen que estar presentes para comprender todo este pasaje y esta porción. La palabra por y la palabra con. En otras palabras, la venida del Señor la podemos dividir en dos partes. Una, cuando Él viene por su iglesia, y la segunda parte, 7 años después, cuando Él viene con su iglesia. Y aquí el apóstol entonces nos narra y nos dice cómo va a ser todo esto. Quizá no lo comprendemos con nuestra mente finita, no podemos explicarlo bien, pero tenemos que aplicar un poquito de nuestra fe, porque el Señor lo dice y le tenemos que creer. Dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, empezando en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ahora note, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pongámoslo de una forma más sencillita para que tengamos el cuadro completo. No sabemos cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Puede venir hoy, puede venir dentro de unos años, no sabemos. Nadie sabe. Así que aquellos que quieren predecir poniendo hasta fechas han quedado en ridículo, porque lo que dijeron nunca se cumplió. Hubo grupos en el pasado que hasta se vestían de blanco y se iban a un monte a esperar la venida del Señor, porque su líder había dicho que tal día y tal hora llegaría el Señor. Pero no sucedió. El Señor sí nos dice que va a venir y nos dice cómo va a anunciar su venida. Recuerden, la primera parte de su segunda venida es: Él viene por su iglesia. Dios no viene a robar, viene a levantar a su iglesia. Dice que el Señor pues va a anunciar su venida y usa 3 elementos en el versículo 16. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Por qué las 3? Creo que hay 3 públicos diferentes escuchando. Por ejemplo, la voz de mando creo que es los muertos en Cristo van a escuchar esa voz, que les dice: venid a mí, subid acá, como le dijeron a Juan cuando estaba
en el inicio de Apocalipsis. Entonces, la voz de mando es una voz que va a llamar y va a levantar a los muertos en Cristo. La voz de arcángel, esta creo yo que es la voz que va a hablar al pueblo de Israel. Dios siempre usó arcángeles para poder hablar con ellos. Y aquí dice, voz de arcángel va a anunciar la venida del Señor. ¿Para quién? Para aquellos del pueblo de Israel que han sido convertidos, que han sido recibidos ya por fe dentro de la Iglesia Universal, como hablábamos el domingo pasado. Pero la trompeta de Dios, la trompeta de Dios es para los creyentes vivos. Es interesante que la Biblia habla de muchos instrumentos, pero realmente los dos instrumentos que más utiliza la Biblia es trompeta y arpa. De modo que cuando el Señor venga, va a haber una voz de mando para los muertos en Cristo, que resuciten, que se levanten. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, serán transformados esos cuerpos que fueron sepultados, esos cuerpos que fueron posiblemente lanzados al mar. Miren, ahí podemos hacer conjeturas y estar pensando cómo será, y no lo vamos a poder explicar. Imagínense un misionero que fue lanzado al mar cuando venía de regreso a la casa. Una pez grande por ahí se lo devora, se lo come. Otro pescador viene y pesca a este pez, y ahora este pescado va ya no a devolver como Jonás, ¿verdad?, al que se comió o tragó, más bien ya está deshecho. Ahora, ¿cómo va el Señor a levantar el cuerpo de un cristiano así? No sabemos. Dejémoselo al Señor. Él dice, las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son para Dios. De modo que no estemos haciendo conjeturas, no estemos inventando cosas, no. Simplemente algunas de ellas las tenemos que aceptar por fe. Cuando Él habla de la primera venida, ya la cumplió allá en Belén. Pero ahora habla de una segunda venida que se va a cumplir al pie de la letra también. Y nos explica bien. Hay tres maneras de anunciar su segunda venida cuando Él viene por su iglesia. Es la voz de mando para los muertos en Cristo, la voz de arcángel para Israel, pueblo cristiano, y trompeta de Dios para los creyentes que estén vivos todavía. Estos serán arrebatados, serán llevados a las nubes, donde el Señor vendrá. En esta porción primera de su venida, el Señor no viene a la tierra, el Señor queda en las nubes y nosotros, dice, seremos tomados e iremos a las nubes con Él y de ahí estaremos para siempre con el Señor. Bueno, qué hermoso es saber pues que sí tenemos una esperanza. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos, pero como decía el himnólogo hace años, recuerdan, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día. Y estaba en la iglesia de Dios, que estamos vivos, está esperando ese día cuando el Señor venga por su iglesia. Miren allá en 1 Corintios capítulo 15. Dice, he aquí, y versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, la iglesia de Cristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es, lo corruptible pues se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad. Estad pues firmes, amados míos, dice, firmes y constantes, sabiendo que la palabra del Señor se va a cumplir, sabiendo que el Señor está anunciando que Él vendrá
por su iglesia. 7 años después, durante el tiempo que va a estar la tribulación en acción, 7 años después, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo que lo esperaron, estarán ya en el aire con el Señor y estarán allá, en ese lugar, esperando la venida con el Señor. Y luego Él establece ya sus reinos, el milenio, y luego venimos ya en otros eventos. Pero qué hermoso saber. Aquel que está sufriendo en este momento enfermedad, dolor, que está al borde de la misma muerte, saber que aunque Él llame el Señor a su presencia, Él va a estar con él y para siempre. Por eso decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿cuál es la ganancia? En primer lugar, la ganancia es que veremos al Señor. La segunda es que seremos transformados con el Señor. La tercera es que estaremos con el Señor para siempre. ¿No es esta una palabra de esperanza? 7 años estaremos esperando la segunda parte de la segunda venida, cuando Él viene con su iglesia y establece su reino. De modo que, hermanos, la iglesia de Cristo tiene promesas todavía que ver cumplidas. La iglesia de Cristo está esperando ese sonido de trompeta, está esperando el pueblo de Israel esa voz de arcángel, está esperando los muertos en Cristo esa voz de mando para que se levanten. No lo podemos explicar quizá, pero tenemos que aceptarlo y darle gracias a Dios, porque ese día va a ser hermoso cuando Él venga por su iglesia. La iglesia universal, de cada tribu, de cada lugar donde haya sido predicado el Evangelio y las personas hayan venido al conocimiento de Cristo, si ya murieron, se levantarán. Si no han muerto, se unirán a los que se levantan y juntos, dice, iremos a recibir al Señor en el aire. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba ascendiendo? Los 500 que estaban allá en aquel monte y también los mismos discípulos veían cómo el Señor se iba elevando y el ángel sale, dice, varones galileos, ¿qué estáis viendo? Este mismo Señor, dice, como lo habéis visto subir al cielo, así vendrá cuando venga de nuevo. ¿Cómo lo vieron subir? Hasta las nubes. Yo creo que las nubes disiparon la figura del Señor, ya no pudieron seguir viéndolo, admirándolo, entristeciéndose porque ya se fue, sino al contrario, las nubes cubren y esas nubes volverán a abrirse cuando el Señor regrese por su iglesia. Qué hermoso es, ¿verdad? Este pasaje, me encanta, porque es un pasaje de esperanza, es un pasaje que nos promete que todo aquello que nos ha agobiado, que nos ha doblegado, que nos ha tenido con tristeza, lágrimas, llanto, todo eso va a cambiar cuando el Señor venga. Y estaremos con Él, dice, para siempre. Querido amigo, si usted no está listo todavía para esa venida del Señor, yo le invito hoy. Dígale, Señor, no estoy listo, pero quiero estarlo. Señor, no te he recibido, pero te recibo. Señor, no he entendido esto, pero ahora lo entiendo. Y pídale que en su misericordia Él le dé la vida eterna, le dé el perdón de pecados y le dé esa promesa también, que cuando Él venga, usted será arrebatado con los muertos en Cristo y con los que estén con vida en Cristo. Y juntos iremos a recibir al Señor en el aire y para siempre estaremos con Él. Esa es la ganancia. Para siempre estaremos con Él. Que Dios pues nos ayude a comprender esta verdad tan sublime, tan hermosa, esta promesa que no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Estemos preparados. Con razón decía Amós 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios.
Amigo, todos nosotros tendremos que presentarnos ante el trono del Señor. Los redimidos ya no van a un juicio, ya la sangre de Cristo los ha limpiado. Cristo mismo ha pagado por su culpa. Cristo mismo les ha dado vida eterna. Pero ellos estarán esperando ese momento cuando puedan ir a las nubes y esperarlo y recibirlo. Había un joven aquí en el seminario que era un experto en música, de veras. Y me acuerdo que me dijo un día, hermano, estoy escribiéndome un coro, imaginándome cómo va a ser cuando el Señor venga, qué coro va a cantar la iglesia. Y miren, la letra, la música era tan hermosa que daban ganas de decirle, Señor, ya ven por nosotros. Juan, cuando escribió Apocalipsis, termina así, ven, Señor Jesús, ven. Esperemos pues su venida, pero esperémoslo ya preparados para ese encuentro con nuestro Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, le ayude y cójase de estas promesas y dele gracias, porque cuando Él venga, usted irá a recibirlo en el aire. Que Dios le bendiga. Gracias a ustedes que nos han escrito y nos mandan recaditos y seguridad de que están orando y recordándonos. Muy buen día, amado pastor, dice Patibó. Leo Patiño, buenos días, pastor René. Gusto verle, escucharle. Paquito lo está viendo. Qué gusto ver que ahí estás, Paquito. No te vi el miércoles, pero sé que estás bien. Angie Pedraza, días, mi amado pastor. Buenos días, mi amado pastor, dice. Gracias por compartir la palabra. Sara González, Mónica Gordillo, María Elena Pérez. Sánchez lo está viendo. Mucho gusto, Male. Qué bueno que estás con nosotros. Angie Pedraza lo está viendo, dice Mónica Gordillo. Marco Antonio Vázquez. El Señor bendiga su camino y sus pasos, pastor. Gracias por compartir la palabra. Brígida García. Trisha Albavera lo está viendo. Alfredo Hernández. Vicky Rogelio. Javier Ramírez. Dora Alicia Guzmán en El Salvador nos está viendo. Jorge Muñoz. Marian Brit. Hilda Huerta. Hanna. Buenos días, bendecidos días, pastor. David Pedraza nos está viendo, compañero. Qué bueno que estás con nosotros también. Y hay muchos más. Jorge Alcázar, Sergio Suárez, Lino. Mucho gusto, Lino, saludarte. Creo que andaba felicitándote fuera de fecha, ¿verdad? Pero qué gusto saludarte y saber que estás con nosotros. Miriam Álvarez, Leo Patiño, Alba del Ángel Robles. Alba nos está también escuchando. Bueno, es un gran número que se ha unido a nosotros el día viernes, hoy. Y cada viernes estamos con ustedes. El domingo vamos a continuar con el tema, vamos a hablar sobre el cielo. ¿Qué pasa con el creyente cuando muere? Va a ser muy interesante. Y la semana que entra estaremos reforzando el mensaje del domingo cada uno de los días de la semana. Muchas gracias, pues, por sus oraciones. Gracias por mandarnos recaditos y gracias por invitar a otros a que nos escuchen también. Que Dios le bendiga y que tenga un bendecido fin de semana. Lo esperamos en la iglesia este próximo domingo, 9, 11 y 1. Venga usted para que siga en estos temas tan importantes y tan interesantes. Que Dios le bendiga, pues, a usted y a su familia, y abrace las promesas del Señor. Esperemos la venida del Señor.